Hola amigos, buenas tardes. Otra vez con una historia empresarial que esperamos que sea ilustrativa y entretenida. Hoy vamos a hablar de algo que creaba dudas en unos clientes míos y que después he comprobado que crea dudas en más sitios de los que yo pensaba. Se trata de elegir una forma de vender cuando queremos expandirnos, cuando queremos compensar los efectos de la crisis, por ejemplo. Estamos hablando en este caso de una primera elección que después se fue haciendo más amplia y que comentaremos en algún programa sucesivo. De una elección entre contratar un vendedor o contratar uno o varios representantes. Los clientes, que son socios, han tenido un año pasado muy bueno y no querían desentonar este año, a pesar de que el cliente que había generado el gran aumento de ventas ya este año no se iba a tener, porque había terminado su labor en la zona. Entonces, para conseguir eso había que salir a vender. Esta es una empresa que está en el medio de un polígono industrial y a la que siempre le han ido a comprar. Por cierto, vende suministros industriales. Poner un vendedor en la calle era una posibilidad que seguro va a aumentar sus ventas. Y entonces había que afrontar la decisión si tomar un vendedor o contratar uno o varios representantes. Uno de los socios tenía clarísimo que lo que él quería era representantes. ¿Por qué? Porque el representante funciona solo. Viene, trae el pedido y ya está. Y al final de mes o de trimestre cobra. En fin, ningún problema, nada. Era prácticamente una situación perfecta. Y él creía firmemente que las cosas eran así. Y claro que eran así, hace 40 años. Hace 40 años funcionaban así. Incluso hace 30 aún se podía contratar un representante o varios, y lo he hecho además para clientes míos, y esperar que los pedidos fueran llegando. Pero ahora contratar un representante es un poco diferente. Primero, representantes no hay. Hay poquísimos. Muchísimo menos representantes que solicitudes de representantes. Así que es muy difícil de encontrar un representante. Además, una de las enormes ventajas que tenían en el pasado, que era el bajo coste para la empresa, ha disminuido también porque la legislación estos años ha ido incorporando cargas sociales a la figura del representante, y entonces hay unos costes sociales todos los meses que ya no permite que sea tan barato. Además, al haber tanta demanda de representantes, hace que estos pues pidan más cosas, y una de las cosas que piden es que alguien les pague los gastos. Entonces, si tenemos que pagar los gastos, esto se parece mucho a tener un vendedor, gastos más cargas sociales. ¿Y queda alguna ventaja? Bueno, la de no dirigirlos, que es una desventaja, porque a nuestro vendedor lo podemos dirigir, podemos obligarlo a vender determinado tipo de productos y en determinados tipos de zonas. Además, le podemos exigir que diga unas cosas concretas al vender. A un representante no le podemos exigir ninguna de esas cosas. Ni los sitios a los que queremos que vaya, ni la forma en la que venda, ni los productos que queremos que promocione. Las palabras las elegirá él. Y no hay manera de controlarlo. La zona, en una zona amplia, pues bueno, habremos pactado una zona, pero en esa zona amplia irá a donde él le convenga cada día y cada vez. Y ¿qué productos va a vender? Pues exactamente hará lo que haría cualquiera de nosotros. Venderá aquellos que resulten más fáciles de vender.
aquellos que apenas tenga que mostrarlos, aquellos que sus clientes le pidan, aquellos que sean famosos. Con lo que muchos de nuestros productos no serán ni mencionados, nunca. Y además, no solamente no serán mencionados nunca, sino que ni siquiera se dejará el material gráfico, porque no nos olvidemos, si el representante lleva, digamos, 5 casas, todas ellas tienen muchos productos. Hace 40 años una empresa igual podía llevar 20 productos y ahora lleva 200. Y entonces habrá catálogos y material gráfico de todos ellos, y él tiene que llevar el material de 5 empresas. ¿Qué va a entregar? Pues también lo simplificará. Y claro, él ya tiene clientes que le compran otras cosas a quien pueden ofrecerle algunas de las nuestras. Pero no estará hablando de lo nuestro todo el tiempo, así que estaremos pagando los gastos y los seguros sociales. Y no siempre se hablará de lo que a nosotros nos interesa. Así que tener representantes no tiene solo ventajas, sino, como les muestro, tiene bastantes desventajas. Además, comprometemos una zona. ¿Y qué pasa si no vende? Pues que si no vende, la zona está bloqueada por el tiempo que ya hemos pactado el contrato, que normalmente serán un mínimo de 2 años, que es lo mínimo que necesita un representante para promocionar e ir tirando adelante un producto nuevo. Así que puede no ser la solución y puede costar dinero y, sobre todo, muchos disgustos. Cuando escucharon todo esto, mis queridos clientes pusieron una cara terrible. Aquello era muy fácil y ahora ya no lo era. Estaban un poquitín preocupados. Entonces exploramos la posibilidad de trabajar con un vendedor propio, o 2 incluso. Y entonces comenzamos a hacer números. El vendedor propio, según el convenio, valía unos 1.220 o 1.230 euros mensuales. Uno dice, bueno, por 1.200 euros tengo un vendedor. ¡Oh, alto! No son 1.200 euros. Los 1.200 hay que multiplicarlos no por 12, por 14. Y entonces nos acercamos bastante a los 20.000. ¿Por qué? Porque hay que sumar también el 34% de los sueldos brutos, que es el conjunto de gastos sociales que se calcula por ahí, 14% incluyendo la formación, el porcentaje de formación. Y entonces tenemos una persona que de entrada nos cuesta unos 20.000, que pueden ser más a poco que le paguemos alguna cosita y alguna comisión. Podrían ser, que es lo clásico, unos 24.000. Digamos 20.000 para simplificar. Claro, tenemos un personaje que nos cuesta 20.000 euros. Venda o no venda. Y además hay que pagar los gastos. Si utiliza su vehículo propio, los gastos elevados, y si utiliza el de la empresa, menos elevados, pero también unos gastos. Come por allí, alguna vez se queda a dormir. El coste del vehículo, la gasolina, las reparaciones, la batería, los neumáticos. Dios mío, mucho dinero. Entonces, cuando nos vamos a mirar de qué estamos hablando, podemos hablar de unos 5.000 anuales, es decir, unos 400 euros al mes de gastos. Y claro, nosotros queremos que se mueva, que vaya a haber mucha gente. Así que no vamos a limitarle a que se quede en un radio muy pequeño, porque entonces estaríamos yendo en contra de nuestros propios intereses. Así que tenemos una inversión de unos 24.000 euros, 25.000, y tiene que vender, y lo primero que tiene que vender es todo lo necesario para pagar su propio coste. Entonces pensemos, ¿con qué margen irá a vender? No podemos ir con márgenes muy altos,
porque nadie en estos momentos de crisis vende con márgenes muy altos. Y además, no podemos ir con esos márgenes altos porque somos nuevos en el mercado y vamos a conseguir clientes nuevos. Así que trataremos de tener unos precios competitivos, no digo que baratos, pero al menos competitivos. Entonces, ¿qué margen nos quedará? Normalmente, si estamos en el sector industrial, pues un 25%, pues por ahí, tal vez un 30%, seamos optimistas, puede ser que tengamos un 30%. Y allí hay que quitar la comisión, claro, la comisión que puede moverse el 2, el 2,5, duro. Estamos hablando entonces que para pagar a nuestro vendedor, que nos cuesta 25.000 euros, tenemos que vender 100.000 euros, porque el 25% de 100.000 euros son justo 25.000, lo que nos cuesta el vendedor. Es un asunto duro ir a vender 100.000 euros en 11 meses, porque ahí está otro de los detalles. Según el convenio, de la mayoría de los convenios, el vendedor trabajará pues 175 días. No son muchos, son tirando a poquitos, poco más de 10 meses. Y claro, 175 días, vender 100.000 euros solo para recuperar los costes, nos lleva a un problema duro, difícil. ¿Qué decidimos? ¿Quedarnos en manos de personas que no nos garantizan lo que queremos pero que nos cuestan dinero? ¿O quedarnos en manos de un vendedor al que hay que supervisar? Claro, ese tiempo no lo hemos contado, pero sí, hay que supervisarlo, hay que estar por él y hay que hacerle presupuestos y hay que prepararle estudios y argumentaciones. E incluso hay que decirle por dónde tiene que ir y el tipo de empresas que queremos. Así que son dos casos malos, es aquello de la elección entre dos situaciones poco halagüeñas. Cuando les presenté así el primer planteamiento, el de representantes o vendedores, se quedaron un poco preocupados, porque no parecía un buen negocio salir a vender. Sin embargo, necesitaban salir a vender. Les comenté entonces que había otras soluciones para vender, con menos riesgo y también con costes más bajos. Sonrieron y me dijeron: cuéntanos, Juan. Y eso hice y eso voy a hacer con ustedes en el próximo programa. Muchas gracias. Buenas tardes.